Muy bien. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Manuel Arenas. En nombre de Uniremington, les doy la bienvenida al módulo de los sábados. Eh, Como Mónica anoche también, hoy, otro día que he tenido dificultades porque es que ha caído agua y agua y agua y agua y agua. Mejor dicho, parece que Colombia fuera una ruana y a nosotros nos hubiera tocado el hueco. Qué cosa tan horrible. Y entonces llueve en esta zona y todo se me, mire que no tengo el retorno. Ustedes al menos, gracias a Dios, sí me están escuchando. Entonces ahora me toca, me toca, me toca, pues escucharlos a través del celular. Pero bueno, lo más importante es que hoy tenemos, a ver las sustentaciones que me han llegado, me llegó la del medio ambiente, que creo que es la de Alexander. Y me llegó la otra sobre, ahí llegó Carol Teneche. Carol Teneche, buenas tardes. Y me llegó la del desempleo, que la explotación laboral en el mundo. Entonces, quería comentarles, esta ha sido una semana muy agitada, no solamente por nuestra situación, sino a nivel internacional. Ustedes han visto todas las cosas que se han visto. La India, muy compleja la situación que está viviendo la India con el tema del COVID-19. Es la primera nación del mundo, ya sobrepasó a Estados Unidos en el número de muertos y en el número de contagiados. Nosotros esta semana también ha venido aumentando, pero ha aumentado, profe. La mía sí le llegó, Moni, no la vi. Pero tú me pediste que a ver si la haces dentro de 8 días o la vas a hacer de una vez. Porque si la tienes ahí y la puedes sustentar, pues mucho mejor, porque entonces de una vez, a ver, yo miro, Mónica, a ver, profe, dentro de 8 días, por favor. Ah, bueno, Carol, buena tarde, qué pena la hora, ¿no, Carol? Tranquila, no hay ningún problema. No, no me llegó, Mónica, no sé por qué no me llegó. No me llegó, aquí estoy revisando el correo y no me llegó. Ya que estoy trabajando en este momento. Ah, Alexander, estás trabajando también, ¿verdad que tú me habías dicho que te ibas a conectar? No, pues entonces, ¿cuál era el tema tuyo, Alexander? Apenas puedes llegar también para presentar en 8 días, Carol. Alexander era el del medio ambiente. ¿Y a quién le tocó esta parte, la del... Entonces voy a dejarlo del medio ambiente para dentro de 8 días y hoy hablaríamos de esa explotación laboral en el mundo globalizado, que es un tema bastante interesante y se vuelve muy complejo. Bueno, ese le tocó a Mayerly, listo. Entonces en un ratico Mayerly le doy la palabra para que... Bueno, se dieron cuenta que se lo envié desde el jueves, profe, voy a mirar a ver qué pasó entonces, o será que yo lo tengo, bueno, voy a mirar a ver, Moni, a ver qué, venía junto con el otro trabajo, ¿qué? O fue que entonces yo no lo miré, venía con el otro trabajo de Colombia Crisis Política, no sé, aparte, entonces pudo haber sido que lo confundí, bueno, Moni, pero no se preocupe pues que, tranquila Mónica, que aquí vamos. Bueno, entonces miren, dando como para continuando con la idea del encuentro tutorial pasado, hablábamos de ese humanismo, hablábamos de ese mundo globalizado, lo que quiere el hombre de hoy, hablábamos de lo que querían los antiguos filósofos griegos en relación al hombre y también hablábamos cómo esa filosofía moderna ha buscado que el hombre viva de una manera muy puntual. Viviana volvió, muy bien Viviana. Y se hablan de unos conceptos. Esta semana, por ejemplo, ustedes saben que hay varios lugares del mundo donde se está presentando el tema del desplazamiento forzado. Centroamérica, con Guatemala, con El Salvador, con varios países. Y en el centro de Europa, Siria, Ucrania, hay varios países de Europa que están viviendo, Marruecos, con el tema que yo les contaba ahora 8 días de la llegada a las playas españolas y cómo los están devolviendo nuevamente
a su país. ¿En búsqueda de qué? De una mejor calidad de vida. Es que hoy por hoy el tema circunstancial del mundo, y es un tema, Carol, profe, ¿qué imágenes más dolorosas? Sí, tristes. De verdad, Carol, que tristes y parten el alma. ¿Y sabe qué es lo que más parte el alma, Carol y grupo? Ver esas mamás con esos niños en sus brazos y pidiendo como por favor ayúdenos. Y yo no sé, yo no quiero estar como en los zapatos de un guardia civil español, pero es más, mostraron una imagen muy triste. ACNUR la envió por ejemplo, ese tema es muy triste. Un guarda acariciándole la cabeza a un negro, pero lo tiene que devolver, porque esa es la orden que recibieron del Estado español. Entonces, miren, en medio de deshumanismo hay un deshumanismo. ¿Por qué? Porque es que estamos ante un mundo muy complejo. Y el problema de la desigualdad social que nos está transmitiendo el mundo globalizado, cada vez esa brecha de los más pobres y de los de clase media y los ricos se hace mucho más grande. En Colombia se dieron cuenta que aumentaron casi en 2 millones de personas durante la pandemia, los pobres. Y en el mundo, ni para qué les cuento. Problemas en Medio Oriente, hay Singapur, Malasia, la misma India, viven en unas circunstancias lamentables. Entonces, hay una desigualdad social muy marcada en el mundo de hoy, pero muy marcada. Falta de oportunidades. Ahora, dentro de esas faltas de oportunidades, el mundo está exigiendo un trabajo. Pero lo que yo les contaba hace 8 días, es muy complejo porque ese mundo de la tecnología está sustituyendo la mano de obra del hombre por equipos, por manos, por robots, vieron que ahí les mandé lo de la mujer humanoide. Entonces es una cosa muy difícil, porque hoy el mundo, a través de todos sus adelantos científicos, el hombre de hoy y la sociedad contemporánea, se está enfrentando a una realidad donde estamos siendo reemplazados por máquinas. Y entonces, ¿qué va a hacer del mundo? ¿Qué va a hacer del hombre? ¿Cómo va el hombre a poder sustentar su trabajo y va a poder sustentar los ingresos para una familia? Yo les cuento a la sociedad de hoy, a los jóvenes de hoy, que apenas, como ustedes, que están empezando a vivir y, por ejemplo, que apenas están pensando en formar una familia, la situación va a ser muy difícil. Porque a nosotros, los que somos de 3, 4 generaciones atrás, pues lo hicimos, pero nos costó. Y lo más berraco de todo es que el problema de los estados es que los estados, los gobernantes del mundo estaban pensando en unos estados donde prácticamente la ciudadanía se miraba en otro concepto. O sea, como los líderes del mundo se dedicaban a tener su poder. Miren, me estoy leyendo un libro que se llama El sexo en la Casa Blanca, o sea, lo de los presidentes. Ríanse, el tema tan circunstancial y tan vergonzoso, donde un escritor norteamericano, lo último que pasó, pues si ustedes se dieron, fue con el cuento de la Levinsky. La mayoría de los presidentes, el único que no tuvo fue Obama y creo que el presidente Ford, pero de resto todos los presidentes se han visto de una manera u otra involucrados en temas de poder y en temas donde han abusado de sus secretarias y han abusado de las personas cercanas. Estoy leyendo lo de Plácido Domingo, ese cantautor, ese tenor español. En este momento, varias mujeres europeas, donde él dio varios conciertos, lo han declarado y están diciendo de que él en algún momento abusó de ellas, aprovechándose de esa fama y aprovechándose de ese poder. El problema del mundo, en este mundo globalizado, es ese, de que el poder ha sido mal manejado,
tanto por unos como por otros. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen una vida privada, los otros tienen una vida pública, los del sector gubernamental. Pero miren, por ejemplo, ese poder ha sido mal manejado. Y no toco lo de Colombia para no volverme, salir un poquito como de ese contexto, porque esta ha sido una semana muy tensionante. Una semana donde yo me pongo a leer diarios internacionales y me pongo a ver noticieros internacionales y entonces yo digo, Dios mío, los medios de comunicación colombianos a nosotros nos muestran que no está pasando nada y resulta que en los medios internacionales están mostrando unas escenas. Yo me quedé impresionado, entonces yo digo, ¿cómo nos mienten? ¿Cómo nos engañan? Pero resulta que analizando el tema de la política internacional, a nuestros gobernantes no les conviene mostrar esa cruda realidad, lo que pasó anoche en Cali, lo que pasó ayer en Pereira, y lo de Cali ayer, en una noche 13 muertos. Estamos viviendo lo mismo que vivió Barcelona hace un año, en España. Estamos viviendo lo mismo que vivió hace un año o año y medio en Francia con los camisas amarillas, cuando la gente salió a protestar. Porque nuestros gobernantes están haciendo un mal uso de ese poder que nosotros les encargamos a través del voto para ejercer esa soberanía. Pero resulta que nuestros gobernantes se están robando el dinero y entonces están dejando a los ciudadanos prácticamente con las manos cruzadas. Pero entonces vuelvo y les digo, les planteo, no es un problema solamente de Colombia, es un problema que se está viendo a nivel internacional. El problema centroamericano. Daniel Ortega está viviendo una situación muy, pero muy difícil en Nicaragua, no solamente con el tema de la desigualdad social, sino con el tema del narcotráfico. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, miren esa cantidad de personas que van hacia la frontera mexicana. México ayer entregó un dato increíble. Es el país de Latinoamérica donde más feminicidios se han hecho este año. Feminicidios. Anoche que hablábamos en Colombia crisis política y esta semana que tuvimos ese encuentro de qué pasa en Colombia, vimos a esa magíster colombiana que vive en Francia desde hace 12 años y nos daba una explicación por qué la migración colombiana, por ejemplo, hacia el exterior. Porque la gente ha entendido que no hay falta, hay falta de oportunidades en Colombia. Y ella decía que había que acabar de pronto con esa mala imagen que teníamos los colombianos. Pero el problema de la educación es un problema que en Colombia, miren ustedes lo que yo les decía, luchan semestre tras semestre para pagar su semestre. Pero, por ejemplo, hay personas que no logran ni siquiera terminar su bachillerato y tratan de buscar en el exterior unas condiciones que le permitan mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esas personas que llegan al exterior, como no tienen educación, pues claro, son explotadas, Ahora nos van a hablar de ese tema, y yo sé que Mayerly lo preparó muy bien, de esa explotación laboral que se está presentando en el mundo. Entonces es una situación lamentable, es una situación, entonces los desplazamientos forzados, los malos gobiernos, el tema del feminicidio, el tema, miren por ejemplo, a nivel internacional ya amenazaron a nuestro presidente, ya le dijeron los demócratas en Estados Unidos, anoche había un debate gravísimo, donde Estados Unidos le va a retirar todo el apoyo económico a Colombia, porque dicen los demócratas
en el Congreso americano que el presidente colombiano no está manejando con igualdad de derechos a todos los ciudadanos y que están haciendo una mala inversión en todos los fondos. Vamos a ver qué pregunta hay por aquí. Como que me escribieron. Profe, bueno, qué imágenes más dolorosas. Fue lo último de Caro. Entonces es increíble. Es increíble lo que está pasando en el mundo. Igualmente, dentro de 8 días, Alexander nos va a hablar de esos fenómenos de la naturaleza. Esto que está pasando, estas lluvias, miren, el fenómeno del niño debió haber terminado a mediados de mayo. Y ya el IDEAN dijo que nos vamos a tener que ir hasta la primera semana de junio, porque resulta que hay unas corrientes frías en el Pacífico. Claro, esas corrientes frías, ¿de dónde vienen? Esta semana, la India no solamente tenía el problema del COVID-19, sino que en menos de una semana le tocó vivir la experiencia de 2 ciclones. Uno dejó 250 muertos y el último dejó 4 muertos. O sea, eso es devastador para un país. Entonces el hombre de hoy se está enfrentando a temas de pandemia, a temas de efectos de la naturaleza y también con problemas de tipo gubernamental, donde parece que a nuestros gobernantes, y no lo digo por Colombia, sino en la mayoría del mundo, ayer, por ejemplo, el presidente de México salió de pronto a disculparse y a decir que había dado órdenes y todo eso, porque las mujeres ayer en México salieron a protestar por el tema de los feminicidios. Ese es un tema que a veces pensábamos que solamente era de Colombia. Centroamérica lo vive muy puntualmente, Perú lo vive muy puntualmente, Argentina, Brasil sí que lo ha vivido. Entonces, la situación del mundo, de esta sociedad, del hombre del mundo de hoy, en la sociedad contemporánea, es una situación muy compleja. Muchachos, yo que leo tanto, estoy preocupado porque yo le digo, poco a poco el hombre está cavando su propia fosa. No sabemos qué va a pasar y cuando Alexander nos habla del medio ambiente, no sabemos qué va a pasar en el mundo. El medio ambiente nos la está cobrando. Y los únicos que han respetado el medio ambiente han sido las personas que para muchos de la sociedad consideramos como los más ignorantes. Y resulta que nos están dando un ejemplo de que ellos siempre han respetado el medio ambiente como son nuestros indígenas. La gente que más de pronto conocimiento tenía, decía de una manera irresponsable, no es que la naturaleza se recupera sola, es que el medio ambiente se recupera solo. Y resulta que no. Miren esta semana también, Estados Unidos está presionando a China para que le cuente a la Organización Mundial de la Salud y para que le cuente ante las Naciones Unidas cómo fue que se escapó el COVID-19, el problema de ese laboratorio en Wuhan. Y ya salió el primer ministro chino diciendo que Estados Unidos no tenía por qué obligarlo a dar a conocer el por qué se había presentado el problema del COVID-19. Entonces, amanecerá y veremos. Como seres humanos nos vamos a enterar de muchas cosas. Y el mundo va a ser testigo de que yo creo que detrás de todo esto hay una doble intencionalidad. Un juego de doble moral. Y es que ese poder nos ha llevado a nuestros líderes gubernamentales a tener un juego de doble moral. Ese alcalde de Cali, el alcalde de Pereira, ayer no sabían qué hacer.
porque nunca esperamos que en Colombia nuestro pueblo se fuera a sublevar de la manera que se ha sublevado. Hablan de infiltraciones, hablan de que el gobierno, que desde Venezuela, pero yo ya no creo en nada de eso porque el gobierno también nos ha estado mintiendo, el Estado nos ha estado mintiendo. Ayer mandaban unas imágenes, yo no creo pues que sean imágenes de izquierda que de pronto dicen por ahí que tenemos que poner mucho cuidado, donde aquí en Pereira les estaban golpeando a un policía y también en Cali vimos policías disparando, como también se ha presentado. Miren que esta semana se conmemoró un año de la muerte de John Floyd en Estados Unidos. El negro que fue asesinado por un policía mientras le colocaba su rodilla en el cuello y que originó todas esas protestas y todos esos desmanes el año pasado. Vieron, los desmanes no solamente son nuestros, se dieron cuenta que a comienzo de año, cuando ganó Biden la presidencia de Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta de lo que había pasado con el presidente Trump. Muchos de que apoyaban a Trump fueron y se dieron cuenta que casi acaban, tuvieron que proteger la Casa Blanca. Porque el tema de los vándalos no solamente es aquí, lo que pasa es que el hombre de hoy, y por ahí lo decía esta semana, creo que fue Bill Gates, decía que el principal problema que tenía el hombre del mundo de hoy es que el hombre había adquirido conocimiento y había ganado una intelectualidad, la cual los gobernantes no contaban con ella. Y es que el hombre de hoy es un hombre más pensante, es un hombre que va mucho más allá de lo que los estados están mostrando. Entonces hay una situación tensa, hay una situación preocupante, hay una situación que nos está diciendo, venga, un momentico, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con el hombre moderno? ¿Qué está pasando con la sociedad contemporánea? Hay muchas cosas que han aterrizado, hay muchas cosas que se han descubierto, hay mucha mala intencionalidad que el hombre de hoy ha entendido. Y el problema de eso, de perder la calidad de vida, ¿cómo se pierde la calidad de vida? Cuando se pierde el trabajo. Y las grandes multinacionales aprovechando los famosos brazos robóticos y todo y dejando al hombre a un lado para que sencillamente entonces, ¿qué? Hay una desigualdad social, hay falta de empleo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la pregunta sobre la mesa. Entonces vamos a irnos a la exposición de Mayerly para que nos hable de lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, yo aquí a compartir para que Mayerly nos vaya hablando. Por favor, me confirman cuando la estén ustedes allá divisando. Sí, por favor. A ver, ¿qué escribió Mayerly ahí? Me acabaron de escribir. A ver, yo veo. Mayerly, profe. Hablo, si me escuchan. Sí, yo voy a escucharla por el celular, entonces yo voy aquí a bajar. Profe, lo puso en silencio. Habla a ver si te escucho, Mayerly. Un Sí me escucha, momentico. profe. Ya me escucha.
Puedes comenzar, Mayerly. Listo, profe. ¿Ya me escuchan, sí? Buenas tardes, compañeros. Pues a mí me tocó el tema de explotación laboral en el mundo globalizado. Profe, para cambiar la diapositiva, por favor. Listo, no la estoy escuchando. Bueno, pero igual sigue. Bueno, ¿qué se entiende como No, explotación? ya ahí te las voy pasando. Ah, bueno, profe, ya, ahí. Profe, ¿qué se entiende como explotación laboral? Pues la explotación laboral es como el abuso que comete el empleador al empleado cuando lo someten, por ejemplo, en un trabajo o el empleado acepta a ganar poco o a trabajar muchas horas de lo debido. Básicamente, eso es lo que se entiende como explotación laboral. Profe, la siguiente. Bueno, en el mundo pues existe la explotación laboral desde tiempos atrás. Se viene viendo desde antepasados y una de las más frecuentes en el mundo de las explotaciones laborales es el trabajo de servidumbre, que es cuando una persona, por ejemplo, solicita un préstamo y le trabaja a la otra persona como pagando eso y la persona abusa. Esa es una como de la más conocida. Los tratos forzosos son las personas que se ven pues obligadas como a trabajar por ejemplo, en tierras agrícolas, en explotaciones, y son trabajos que requieren mucha carga. Pero pues la siguiente. Profe, no se escucha. Sí, Mayerly, siga. ¿Sí me escucha, profe? Profe, la siguiente diapositiva. No, pues ahí se saltó. Ay, bueno, por ejemplo, la crisis laboral por la pandemia del COVID. La pandemia pues ha afectado el planeta completo debido a que muchas empresas se han cerrado, han quebrado pues por lo que ha sucedido. Esto ha llegado a que muchas personas migren, lo que decía el profesor ahora, se vayan para otra. Lo ay, profe, le escuchamos. Esto quiere decir, Ya, sigue. ¿sí? Sigue, sigue. Profe, lo que usted anteriormente decía, muchas personas, por ejemplo, buscan irse para otro país a buscar trabajo. Entonces, a veces en otros países los explotan de una forma, pues, que ellos aceptan. Por ejemplo, con la pandemia ha pasado mucho que las personas de Venezuela han llegado acá a Colombia y eh, llegan a trabajar por un salario muy significativo, lo cual deja a muchos colombianos
a un lado, porque pues obviamente las personas o los patrones, en pocas palabras, abusan de eso. Entonces eso ha generado como gran controversia pues acá en Colombia, que se está viendo mucho. Listo, profe, la siguiente. Listo, muy bien. Ahí donde va ahí en la diapositiva, ¿está bien o me adelanté? Yo creo que me quedo saltada. Pues ahí sí está bien, la 5, profes. Sigan con Las las 5, listo. yo creo que me quedo ahí. Perfecto. Bueno, otra también como de las causas o pues es una de las explotaciones sexuales. La explotación sexual es algo que sucede mucho en niños, mujeres y que lo hacen para ejercer lo que se llama la prostitución. Esto lo hacen para a cambio de dinero. También la trata de personas son cuando las personas pues son engañadas que van a ir a otra parte a cumplir por decir su sueño y realmente cuando llegan están pues engañadas. El trabajo infantil, profe, es uno de los temas muy importantes, ya que muchos niños en el mundo son explotados desde muy pequeños. Ellos están sometidos a trabajar muchas veces por la pobreza, porque no tienen pues cómo sostenerse. Los adultos también los obligan a trabajar para su sustento y abusan de ellos. Y pues una que también se ve, el matrimonio infantil o forzado, que es cuando obviamente hace los padres o una persona que las hijas se casen por encontrar, pues como por convenio. Es como también una explotación porque no las personas o sea, eligen a la pareja de la persona. Listo, profe, el siguiente. Hay lugares del mundo, Mayerly, donde las niñas son vendidas. Por ejemplo, han visto ese caso en Hungría y en el centro de Europa, con la comunidad calé, o sea, con los famosos gitanos, donde su papá la entrega después de los 16, 17 años al mejor postor. Eso es de acuerdo a los intereses y el problema es que la entrega sin ninguna posibilidad de elección, o sea, el que la compró y se la llevó y listo. Imagina, en pleno siglo XXI y todavía estamos hablando entonces prácticamente del tema de esclavitud. Entonces es una cosa muy denigrante esa dentro del mundo. Bueno, ahí está la otra diapositiva. La explotación laboral en el mundo afecta afecta el aspecto económico, los legales, los socioeconómicos y por supuesto lo de los derechos humanos. Esto pues no distingue la edad ni sexo debido a que pues afecta completamente a todos. En la parte pues como de los derechos humanos, ya que los niños, por ejemplo, son explotados y no recuerdo en este momento el nombre eh, de, la organización de trabajo, creo, profe, no recuerdo bien las iniciales. Ellos decían que hay que acabar con el trabajo de los niños, porque pues como un niño va a trabajar desde muy pequeño, donde realmente lo que un niño o un joven tiene que hacer es estudiar, tener su buena educación, y que no es justo que los niños trabajen. Entonces es algo que es pues es un problema una situación muy maluca para este momento. Listo, profe, A la nivel siguiente. latinoamericano y a nivel asiático, esa situación se ve mucho, mucho, mucho. En Afganistán, por ejemplo, en Siria, los niños, aquí en Colombia, en Centroamérica, los niños hacen una cantidad de trabajos que no, eso está prohibido por la UNICEF, que es la explotación laboral infantil. Y aquí en Colombia, por ejemplo, se han dado cuenta los venezolanos, han mostrado por ahí unos videos donde arrendaban los niños. Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo que estar atento a esas situaciones y hoy en día Migración Colombia también, por eso se rigurizaron tanto la forma de salida de un niño del país, donde se está pidiendo
no solamente el registro civil de nacimiento, sino que se están pidiendo todos los documentos para constatar que la persona que lleva a sus niños que eran sacados del país de manera ilegal, sí sean niños que están dentro de un proceso de adopción, pero no para explotación. Bueno, muy bien, sigue. Profe, pues un país donde hay como más explotación laboral en el sentido de que trabajan muchas horas y el trabajo es muy pesado es uno de es Corea del Sur, donde la vida pues Corea del ellos, Sur, sí. sí, ellos tienen por ejemplo para cada carrera o puesto pues su salario mínimo, pues según su profesión, pero el trabajo es demasiado pesado. Si no estoy mal, son 69 horas que trabajan semanal y la vida ya es muy costosa y entonces es horas extensas de trabajo. El país donde elaboran pocas horas es Holanda con 30, Dinamarca con 32, Noruega con 34, Alemania con 34. Esos son los países donde también, bueno, donde elaboran pocas horas. ¿Colombia cuántos Y tiene, Mayerly? no, son 48 horas semanales. 48 horas semanales. Muy bien, sigue. Sí, y el país con más explotación infantil es África, que ocupa pues el primer lugar tanto en porcentaje de niños y por la situación pues que requieren porque hay demasiada pobreza. Listo, profe. Creo que ya termina, profe. ¿Me están O sí. escuchando? ¿Se le fue la señal a Mayerly o qué? ¿Qué pasó? Profe, yo lo estoy escuchando. Creo que ahí termina. Me pasa la otra diapositiva. Ah, bueno, ahora sí. Ya, ya la paso. Bueno, Ah, ahí termina. Profe, pues en realidad, como pues de mis pocas palabras, en las palabras mías, la explotación, la explotación laboral va a ser un tema que considero que es muy difícil de determinar, porque, por ejemplo, en este momento de crisis, vemos que las personas en lo que, por ejemplo, le ofrezcan, van a recibir así sea poco dinero, lo van a hacer por la necesidad y porque hay mucha pobreza extrema en el mundo y esto hace que se surja llevar eso y que las personas obviamente saquen provecho a las otras de sus necesidades. Eh, Mayerly, ¿te señor. diste cuenta cuánto gana una persona en Asia, donde están trayendo manufactura tan barata a Colombia? Por Sí. ejemplo, ¿sabías tú cuánto gana una persona, por ejemplo, en Tailandia o en Filipinas por trabajar? Trabajan hasta 10 y 12 horas y sabe cuánto recibe a cambio de por trabajar 10 o 12 horas diarias cuánto recibe de pago en No, explotación pero laboral. Un, la hora no, un no, dólar. señor. Ah, sí, ¿Sabían sí, eso? claro. El grupo, ¿sabían eso? Recibe un dólar, o sea, menos de 3.000 pesos. Profe, ¿pero es Es un una, dólar por hora o es un dólar por una jornada? un dólar por una jornada. Es un dólar por jornada. Tenaz eso, profe. Y, profe, lo que decía la compañerita mayor en su exposición sobre la explotación laboral sobre los niños. Profe, lo que pasa es que eso tiene mucha tela de dónde cortar, porque es que a mi persona, yo trabajo a la edad de 7 años, y no era porque mi familia pues me mandara a trabajar, sino porque es que yo vengo de una familia de muy bajos recursos. Digamos que yo ahora, después de adulto, es que trabajando he tratado de salir adelante y he superado un poquito, pero, pero a pesar pues que como dice usted que la UNESCO es que tiene la prohibición de que los niños no trabajan, pero ¿qué hacemos con estas familias que no tienen los recursos y que muchas veces tienen dos o tres niños y tienen que sacar y muchas veces son niños de 10 12 14 años o 8 años de una u otra forma debe trabajar? Es bastante complicado. José, lo que tú estás diciendo es cierto, pero hay una cosa que hay que analizar.
Mira que tú trabajabas y la familia era consciente de que trabajara. Es más, hoy en día las personas, o sea, menores de edad pueden trabajar, pero con una autorización de los papás. O sea, esa es una ley que hay. Pero es que hay una cosa, otra es la explotación, donde cogen los niños y, por ejemplo, cuando yo estuve en Hogares Calazán, conocimos muchachos que trabajaban y el papá y la mamá los colocaban a trabajar. O, por ejemplo, mamás, si ustedes vieron en Séptimo Día, esa mamá aquí en Pereira que colocaba a sus hijas a que vendiera el cuerpo y ella cogía la plata y no era para el diario vivir, sino para los vicios. O sea, para fomentar la droga, para otro tipo de cosas. En cambio, en el caso tuyo era para contribuir a la familia. En el campo es muy normal ver que los niños, en la mañana los campesinos estudian y en la tarde el papá les enseña la agricultura, les enseña el trabajo de la casa y de la finca. Pero el problema es cuando hay explotación, cuando uno sabe que esos no son los hijos de ese puntualmente de esa persona y hacen hacen ese manejo inadecuado de la vida de los niños. ¿Está bien, José Manuel? ¿Le quedó Sí, entendido? profe, sí, profe, el ejemplo que usted colocó me parece muy bien. Y Sí, sé sí, que los padres en el campo y todo, pues, los ponía a trabajar y una de las cosas, profe, son niños de bien. Hoy en día hay unos niños que no trabajan, pero que sus padres sí se pelan el lomo trabajando, pero están en sus apartamentos, en sus casas, pero solamente con la tecnología. Y esos son niños y nos lo estamos viendo hoy en día, esta generación que viene, que no les gusta mucho venir a estudiar, solamente se la pasan en una esquina o chateando y digamos que de estudio y trabajo poco a poco. Y estamos hablando ya de jóvenes ya de 18 y 20 años. Profe, lo silenció, no se le escucha. algo más que agregar al trabajo. José Manuel, ahora sí, creo que te iba a escuchar. ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, no, profe, lo que decía que el ejemplo que usted colocó ahora, pues de los jóvenes y en el campo, que chicos que Sí, estudian y van a trabajar, pues la verdad son jóvenes que hoy en día son personas bien mirar. Pero hay una generación, hablemos de la generación de los, que ahorita del 2000, 2010 aproximadamente, son padres que verdaderamente están trabajando y se partan el lomo, pero de una u otra forma son chicos que quedan en un apartamento, en una casa, y la tecnología lo están consumiendo demasiado. En cuestión de en qué forma se los consume, que muchas veces no quieren ya ni estudiar ni trabajar, solamente quieren estar pegados digamos, de un aparato tecnológico. No muy lejos en mi familia sucede eso, con un sobrino, y entonces, precisamente, pues, a fuerza de lidia lo mandamos a prestar servicio militar, porque es que muy, eso le va a servir mucho. Mi hermana pues lloró mucho y todo, pero yo sé que eso le va a servir mucho y le va a coger mucho cariño. El lado es que solamente se levantan a las 11 12 del día, porque ya ni estudiar quieren, y a gritar a los padres, porque creen que todavía tienen los padres que esa obligación con ellos, y son jóvenes ya de 18 y 19 años. bueno, muy bien, José Manuel. Hay una cosa que quiero contarle al grupo. José Manuel ha tocado algo que es muy interesante y ustedes deben de saberlo en el tema. Voy a cerrar el micrófono. Ustedes lo deben de saber y es que eh, se perdió la conexión. Bueno, sí, voy a seguir hablando por acá mientras me llega la conexión. Miren, hay una situación, por ejemplo, que se presenta en el mundo y es el tema. Profe, perdón, silencia el del computador. Lo cerré. Bueno, ahí sí me escuchan. Ahí Sí, sí me señor. están escuchando. Bueno, entonces continúo. Miren, uno de los temas, por ejemplo, más difíciles es de que, por ejemplo, nosotros por tradiciones y costumbres, la familia, yo por ejemplo cuando era muy niño recuerdo que mi mamá
había un tío que tenía un negocio y mi mamá me decía, cuando yo cumplí unos 16 o 17 años, mi mamá me decía que era muy bueno que fuera aprendiendo a trabajar. Y yo me iba y en las navidades yo iba y trabajaba. Y también recuerdo, por ejemplo, que el primer trabajo que tuve, lo tuve fue cuando el Éxito anteriormente se llamaba Almacenes Ley. A mí me dieron trabajo en una Navidad y yo lo agradezco mucho. Y esa plata, recuerdo que me la gané y mi madre me dijo, compra lo que tú quieres, es tu trabajo. No, mami, yo te quiero dar plata a ti y a mi papá. Y entonces, no, 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 es tu plata, es tu dinero. Lo importante es que te demostraste a ti mismo, pero se permitía, mira que ahí no había como una mala intención de que uno trabajara. El problema es que los roles han cambiado y hoy se presenta, por eso la palabra explotación, porque muchos de esos niños, por ejemplo, de hoy, son explotados a estar en los semáforos o para quitarles luego el dinero y entonces invertir ese dinero en malas cosas. Entonces es una situación muy difícil. Lo otro, quiero que sepan que los únicos dos lugares del mundo donde el ejercicio de el servicio militar obligatorio es en Ecuador y es en Colombia. Nada más en Ecuador y en Colombia, porque el resto en el mundo el servicio militar es voluntario. En Estados Unidos, por ejemplo, es un honor para los norteamericanos ir al ejército, pero el ejército allá rechazan hojas de vida. Aquí llegó registro y control, bienvenido. Entonces, es una situación muy diferente. Vamos a ver aquí por qué no quiere, ahí ya les di a admitir y no sé por qué no entraron. Entonces, ahí está registro y control. Sonido, se fue. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Bueno, entonces, miren, bueno, gracias, José Manuel. Entonces es muy triste, por ejemplo, que hayan políticas, en cada estado hay políticas de sometimiento con la población civil y la UNICEF, por ejemplo, es un estamento de las mismas Naciones Unidas para proteger, para proteger y para salvaguardar la integridad de los niños en el mundo. Porque miren, no crean que solamente es Colombia, en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Medio Oriente, y lo del África a veces es dantesco también, cómo se utilizan los niños, y habían muchos niños que eran engañados y llevados en contra de su voluntad para trabajar no solamente en oficios laborales, sino también para ser utilizados dentro de la trata de personas y dentro del tráfico sexual. Por eso, por ejemplo, yo que trabajo en el sector turismo, nosotros tenemos que no aceptamos el turismo sexual y no aceptamos por nada del mundo el tráfico sexual con niños. A mi agencia a veces ha llegado, yo no sé si ya les conté, a veces ha llegado una persona diciéndome que va para San Andrés con 3 amigas y entonces yo les digo, necesito los documentos no, pero es que las amigas mías tienen tarjeta de identidad. Yo le digo, tengo que tener la autorización de los papás. Y hay gente que cree que con dinero. No, eso no es ni con dinero. Porque el problema es que la agencia de viajes que la vean haciendo eso del tráfico sexual, le cancelan el RNT, o sea, el Registro Nacional de Turismo. Entonces es una situación bastante lamentable porque eso no lo van a aceptar bajo ninguna condición, no la van a aceptar bajo ninguna condición. Entonces la situación se vuelve a veces muy difícil porque dentro de la misma sociedad se manejan unos roles y miren, hay una problemática grande también con los jóvenes. Los jóvenes de hoy quieren jugar a ser adultos
Y el problema es que cuando se les juzga o se les dice, mire, usted cometió una falta, no es que yo soy un joven, yo soy un menor de edad. Y entonces ahí es donde comienza la problemática. Entonces es muy difícil a veces hacer entender a los jóvenes de que ellos son jóvenes y tienen unos derechos y tienen que esperar que cumplan su mayoría de edad para poder trabajar y para poder alcanzar algunas cosas. Hoy por hoy la UNICEF está controlando mucho eso y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también lo está controlando mucho. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, Mayerly, ¿quieres agregar alguna cosa de lo que expusiste? No, profe, ya así está todo completico. Bueno, muy bien, muchas gracias y de verdad pues que muy interesante todo lo que... A Mónica, anoche con los de Colombia Crisis Política hablamos del tráfico humano, pero son trabajos que se entrecruzan porque el desempleo tiene que ver con ese tráfico humano y miren que en el feminicidio también hablan del tráfico humano. Muchas personas, muchas mujeres son asesinadas en el mundo. Por ejemplo, anoche le contaba que hay mujeres colombianas que sí han regresado del Japón y sí han regresado de algunos centros europeos donde clubes nocturnos donde las tenían esas bandas de tráfico humano y han llegado a Colombia y han sido asesinadas también. Imaginen ustedes los tentáculos tan grandes que tienen esas empresas o esos grupos criminales que manejan el tráfico humano en el mundo. Bueno, entonces, Profe, señor, bueno, yo quería aportar algo del ejemplo personal que usted dio eh, hace poco, pues de cuando usted era más joven, de su trabajo pues en el ley. El ejemplo es que, por ejemplo, Jeff Bezos, el de Amazon, cuando era niño, se iba a trabajar los veranos en Texas donde su abuelo, y el abuelo le enseñó tanto a pescar, a arreglar molinos. Incluso después de mucho tiempo también trabajó en McDonald's. Entonces, empezar de cero. Esas personas emprendedoras empiezan de cero. qué Pues bonito. poniéndole un paralelo con lo que usted nos contó ahorita. Muy bonita esa historia, Manuel Arenas, y gracias por también colocarlo como ejemplo. Vuelvo y les digo, el problema es que yo creo que los tiempos han cambiado y de pronto anteriormente no había la mala intencionalidad de hoy, porque hoy el niño, es más, la organización, la UNICEF, tuvo que sacar, tuvo que crear, tuvo que imponer los derechos de los niños, porque anteriormente, pues los niños eran considerados, las niñas, por ejemplo, yo recuerdo que las niñas, a nosotros dentro de nuestras tradiciones familiares, yo recuerdo a mi madre y a mi padre que me decía, mucho cuidado, una niña no se puede tocar, se tiene que respetar y se colocaban las líneas muy claras, ¿cierto? Y uno nacía con ese respeto. ¿Qué ha pasado? Que esas relaciones en el mundo de hoy han cambiado. ¿Por qué? Porque se habla de una libertad que la confundieron cuando dijeron, no, el libertinaje, entonces confundieron libertad con libertinaje. Y por ejemplo, a veces, por eso hoy manejar, controlar, supervisar a los jóvenes se ha vuelto en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque se ha perdido el orden de las ideas, se ha perdido el orden de muchas cosas, se ha perdido el respeto de muchas cosas y se han perdido normas dentro de la sociedad que anteriormente eran, pues, se castigaban fuertemente. Entonces, hoy por hoy entramos fue como en un lapsus, entramos fue como en una crisis. El mundo está hablando de una crisis de valores que nos ha perjudicado, pero de manera grave, no a nosotros los colombianos, sino de manera general a toda la humanidad. Entonces la situación a veces se pone muy compleja y muy difícil porque la sociedad a veces le cuesta mucho trabajo aceptar ese tipo de situaciones y ese tipo de circunstancias
por lo mismo que se ha generado. Bueno, muchas gracias, Manuel, por el ejemplo. ¿Alguien más quiere colaborar? Alexander, Mónica Herrera, Carol Tenechi, que al comienzo viste esas, que has visto, por ejemplo, de esa explotación anormal que se ve en el mundo. Por ejemplo, hoy en día en Colombia se está hablando de que deberíamos de tener de manera circunstancial unos mejores ingresos. Pero lo que la gente, lo que la sociedad colombiana no sabe, por ejemplo, muchachos, es que dentro de Latinoamérica tenemos no el mejor, pero sí creo que es el mejor cuarto salario mínimo que hay en Latinoamérica. Porque hay otros lugares, Venezuela en este momento, ustedes se han dado cuenta, lo del salario mínimo en Venezuela, están ganando nada. Y entonces la gente está prácticamente con una desigualdad social y aguantando hambre. Entonces es algo que se sale prácticamente de las manos. Entonces, hablar de ese tema de la desigualdad en el mundo comienza por eso, porque la gente no tiene un empleo digno, un trabajo digno, un trabajo donde pueda conseguir su sustento diario. Y por eso las migraciones, usted va a Estados Unidos y por eso hay barrio chino y encuentra barrio griego y encuentra personas de muchos lugares del mundo. ¿Qué estaba pasando con los cubanos? Ayer un cubano todavía en pleno siglo XXI, un beisbolista, yo creo que lo vieron por la noche, Cuba fue a jugar un partido de preparación para los Olímpicos y tomó la decisión de separarse. Eso es condenado por el gobierno cubano y en su momento eso era considerado como un delito. Entonces imaginen ustedes la situación como a veces se vuelve de compleja para esas mismas personas. Entonces son situaciones que a veces a nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo aceptar. Y miren, por ejemplo, lo del desplazamiento forzado también. Esta semana en Turbo, Antioquia, cogieron una cantidad de cubanos y de chinos y de filipinos que iban. Todo el mundo ha pensado que Estados Unidos es el famoso sueño americano. Pero el problema es que a Estados Unidos, miren, las personas que se van a trabajar a Estados Unidos llegan enfermas, llegan a disfrutar ya de su, si se puede decir, de su vejez o de su tercera edad en unas condiciones de salubridad muy malas. ¿Por qué? Por la misma explotación laboral. Porque la explotación laboral va acompañada de un deterioro en la calidad de vida de la misma persona. Eso es tenaz, es tenaz. El problema es, y miren por ejemplo en Colombia, una situación que se está presentando. Hace poco me pedían hojas de vida de un banco de la ciudad, de la universidad. Don Carlos, necesitamos, doctor Carlos, necesitamos que nos envíen unas hojas de vida para contratar personal. Y yo mandé hojas de vida. Cuando después me llamó la gerente y me dijo, don Carlos, muchas gracias por las hojas de vida, pero yo le devolví algunas porque es que nosotros no necesitamos personas mayores de 30 años. Ustedes ya habían oído eso. Eso me parece gravísimo, que a nosotros en Colombia nos destinen a la muerte laboral después de los 30 años. Y suena muy complejo porque a veces están pidiendo, por ejemplo, que los jóvenes tengan experiencia. Muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, donde una persona, las personas mayores, las empresas norteamericanas contratan personas mayores, ¿saben por qué? Por la experiencia. Entonces uno en Estados Unidos va ejerciendo la profesión de contador, de abogado, de arquitecto, personas de 80, 85 años, 70, 75 años, porque todavía tienen, es más, tienen su conocimiento y tienen la experiencia. Y aquí en Colombia, en los países tercermundistas, se condena a una persona laboralmente a morir. Mónica dice, profe, muchas de las personas que salen, vamos a ver, que salen de nuestro país a trabajar se enferman porque el desgaste trabajando es muy fuerte. Les toca hacer cosas que nunca imaginaron hacer. Eso es cierto, Mónica. Nunca.
Yo- en Estados Unidos, muchachos, hay colombianos, arquitectos, ingenieros, trabajando haciendo labores de jardinería, haciendo otras cosas, y se ganan 2.000, 3.000, 4.000 dólares al mes. Y entonces, venga hermano, y no, pues tocó. ¿Y por qué no hace unos exámenes aquí en Estados Unidos y se coloca a laborarse en su profesión? Hay algunos colombianos que lo han hecho después de laborar, pero a otros les ha quedado muy difícil. Entonces, allí es donde viene, como si se pudiese decir, como una brecha en ese camino de los estudios. Gracias a Dios, la Comunidad Económica Europea ahora está recibiendo todos los estudios que hacen los colombianos. Sencillamente los tiene que llevar apostillados, y mucha gente en este momento, muchos colombianos. Esta semana hablaba la francesa de algo. No, no era la francesa, el expositor colombiano. Decía que una de las sorpresas que se había llevado el Estado el año pasado fue que entraron más de 3 billones de pesos al país, producto de la gente que está trabajando en el exterior, que tienen buenos ingresos. Pero como dice Mónica, son personas que están en el exterior y cuando toman la decisión de volver a Colombia, pues sus hijos aquí están en otras condiciones, claro, han sustentado, tienen una buena casa, como el fenómeno que pasa, por ejemplo, aquí en el Parque Industrial, en Villa del Prado, en Villaverde, que hay muchas personas que han comprado su casa, pero están viviendo en Europa, están viviendo en Estados Unidos, pero cuando regresan están con una situación personal bastante grave porque llegan con unas limitaciones físicas, enfermos, llegan a veces ya con incapacidades que las producen son los trabajos que, es que uno trabajando 17, 16 horas diarias es una situación lamentable. Entonces, el desgaste que hay es un desgaste que es normal, es un desgaste que es, si se puede decir, es un desgaste que va bajo un condicionamiento que para veces, para ellos mismos ni reconocen. Entonces, a ver, aquí me escribieron, voy a mirar a ver lo que me escribieron. Permítame un momentico. Yo voy aquí a ver qué fue lo que me escribieron. Moni dice, muchas veces envían el dinero aquí y sus familiares se lo malgastan y llegan sin dinero. Es verdad, es totalmente cierto eso que dice Mónica. Entonces, Manuel hablaba de algo, o sea, tienen que ser familias muy juiciosas para que no se produzca ese tipo de situaciones, porque vuelvo y les digo, hay personas que prácticamente su vida de familia se ha acabado por la misma situación en la que se han visto expuestos por el viaje. Y por ejemplo, en la educación nosotros tenemos hijos. ¿Cómo es que decimos nosotros los maestros, hijos huérfanos con padres vivos? El papá y la mamá viviendo desde hace muchos años en Estados Unidos y sencillamente el pelado vive aquí con la abuela o con el abuelo o con las tías y los papás en Europa mandan dinero, pero muchos muchachos de esos terminan aquí en Colombia involucrados en problemas de drogas. Esa es una de las problemáticas graves o muchachos con problemas de trastorno dentro de su proceso de aprendizaje, porque se sienten abandonados, sienten que la familia no está con ellos, sienten que el papá, yo he tenido hasta estudiantes en Remington, don Carlos, mi papá se fue para Europa, pero prácticamente me abandonó. Entonces, son situaciones muy complejas que se viven en el mundo de hoy, pero vuelvo y les digo, hace parte de esa dinámica de la problemática del hombre y de la sociedad contemporánea. Son cosas muy complejas y dentro de 8 días, cuando vamos abordando este tema del desempleo y de la marginación laboral y de la explotación laboral en el mundo, es un tema que da para mucho,
para mucha tela para cortar, porque vuelvo y les digo, esa explotación en unos países se hace mucho más profunda que en otros. Y además de eso, que por ejemplo, ¿por qué se buscan países como Chile? Porque la plata, dicen los colombianos, rinde mucho y además de eso a uno sí le dan la categoría que tiene. Pero el problema es que ya también en Chile nos declararon ciudadanos no deseables por el problema de que también hay algunos que con esa cultura de la vida fácil o de la plata fácil se van a delinquir, a robar, a extorsionar a Chile. Entonces, por ahí hay un documental que se llama, si quieres, los envío para que lo vean, donde hablan, Mónica creo que lo vio, el de los colombianos indeseables en el exterior. ¿Por qué nos volvemos indeseables? Porque no somos nosotros los de bien, sino algunos se van y cambian toda esa imagen rotunda del buen concepto y de lo que se debería de presentar, de pensar en el exterior de nosotros. Entonces la situación, vuelvo y les digo, es una situación muy compleja. Y no solamente somos nosotros, porque por ejemplo, en este momento en la Comunidad Económica Europea, los únicos dos países que no tienen que presentar visas son Colombia y Perú, pero un venezolano va y tiene que llevar visa. Un argentino va y tiene que, chileno, todo el mundo de Latinoamérica tiene que llevar visa. Es un pacto que hay con la Comunidad Económica Europea. Pero vuelvo y les digo, es una situación que a veces deja mucho que desear y entonces nos invita a que algo está pasando en el mundo y que hoy en día esa desigualdad social está marcada es por eso, por la falta de un trabajo digno, un trabajo que realmente llene y edifique todo lo que una persona como tal tiene que suplir en su vida. Porque las personas, pues claro, y más cuando nos comprometemos a formar una familia, a tener una familia, lo que menos queremos es eso, que nuestros hijos, que nuestra esposa, que las personas que están cerca de nosotros, nuestros mismos padres no sufran, pero el problema es latente. Entonces, y por ejemplo, hay una cosa que ha golpeado muy duro esa parte laboral en el mundo y ha sido la pandemia, lo del COVID-19. Muchos trabajos en el mundo se han perdido. Hay empresas en todo el mundo que han tenido que cerrar. Porque cuando llegamos al tema de las cuarentenas, yo les contaba que ahora 8 días el presidente francés le dijo a la gente, hombre, vuelvan a la calle, vuelvan a tomarse un cafecito, claro, pero siguiendo las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el llevar el tapabocas, podemos volver a la... Y ya si usted está vacunado, listo, pero no se descuide, que tenemos que seguir protegiéndonos. Entonces, miren que esos son temas que son muy importantes y hacen parte de ese tema que comenzamos ahora 8 días del humanismo, porque el ser humano es uno, pero el ser humano se puede equivocar y cuanto más formado esté, más cuestionamientos ese mismo ser humano se hace, porque esa es la realidad. Cuando uno adquiere mayores conocimientos, anda más cuestionado. Y va a estar cuestionando más el mundo y va a estar de pronto cuestionando más su propia vida y va a estar cuestionando qué es lo que desea para él. Entonces, a veces las situaciones se vuelven muy complejas. ¿Por qué? Porque el hombre que quiere encontrar una calidad de vida, pero cuando no la encuentra, entonces tiene que empezar a buscar la forma de encontrarlo. Y cuando tiene un estado, o cuando tiene una ideología, o cuando tiene un pensamiento, una forma de pensar diferente, entonces allí es donde empieza a encontrar unas barreras y unos escollos o unas, si se puede decir así, unas espinas en el camino que no le permiten crecer como persona y encontrar calidad de vida. Entonces la situación, vuelvo y les digo, ese tema de hoy fue muy interesante porque es un tema bien complejo, pero quiero que sepan que no solamente es Colombia, el tema de la pandemia afectó a todo el mundo.
Miren, estamos a 54 días de comenzar los Juegos Olímpicos y los japoneses están pidiendo que al menos hayan algunas personas en el público. ¿Por qué? Porque es que las economías del mundo, todas las economías del mundo, las movemos ¿quiénes? Nosotros los seres humanos. Y claro, así como en Colombia hay negocios, en el Japón también hay negocios y también hay artesanos y quieren vender los souvenirs, quieren vender las camisetas y quieren que gente, miren, cuando hay Juegos Olímpicos o Mundiales, nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en turismo, vendemos paquetes de colombianos que van a esos Juegos. Ahora, ¿quién se va a atrever a ir por allá? Nadie. Mire cómo ha estado todo el turismo de afectado. La gente deja de visitar, se dejan de arrendar las propiedades, se deja de vender tiquetes nacionales, internacionales, se deja de vender todo porque todo se afecta. Y cuando se afecta el turismo, entonces se afecta el restaurante, el parque recreacional, los aviones, los transportes, los buses, todos los hoteles, todo se transporta. Entonces todo es una cadena donde el papel protagónico lo juega el turista, y el turista ¿quién es? Un ser humano, un hombre. Entonces, por eso la sociedad de hoy se ha visto tan golpeada. No solamente la pandemia, aunque el problema mayor ha sido la pandemia, sino también los malos gobernantes a través de sus malas ideologías. Es un tema, vuelvo y les digo, aquí nos pasaríamos toda la tarde y le agradezco a los dos Manueles por su intervención, le agradezco a Mayerly también por su intervención, que muy bueno el trabajo también, y dentro de 8 días pues espero a Mónica. Mónica también gracias porque hizo dos intervenciones muy interesantes en relación a lo que pasa con esas personas que se van en busca de mejor futuro y regresan, pues de pronto con un buen presente, pero en su parte de salud muy diezmada porque vienen totalmente desgastados de esa explotación, porque es una explotación laboral donde normalmente trabajan más de 14, 16 horas. Igualmente, entonces, de verdad que todo se vuelve muy puntual y a esto le tenemos que poner mucho cuidado porque esas necesidades puntuales que tiene el mundo de hoy son necesidades que no solamente están afectando a ese mundo, sino a toda nuestra sociedad. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguno quiere? Manuel, los dos Manueles, Viviana, Carol, Alexander que está desde el trabajo, Viviana que está desde el trabajo, o alguna quiere hacer, o alguno quiere hacer una pregunta adicional. Ya estamos terminando. No, profe, está muy José bien así. Manuel. Sí, no, profe, no, está muy bien lo que está explicando. Y lo en cuestión No de te los juegos, estoy escuchando, José Manuel, no te estoy escuchando. Carol, bueno, muy profe, bien. Carol Teneche, todo. Manuel, ¿me escribes qué dijiste? No, ya no te escuché aquí en el celular, no sé por qué. Bueno, todo muy claro, dice Carol Teneche, muy bien. Bueno, muchachos, no, pues entonces dejamos para dentro de 8 días las sustentaciones de los grupos. Todo muy claro. Alexander Vázquez dice que muy interesante. Y no, pues no queda más que decirles, hoy voy a terminar 7 minuticos antes nuestro encuentro tutorial. Desearles lo mejor, cuídense mucho. Alexander, todo muy claro, tema súper interesante. Cuídense mucho, estar muy pendiente de todo. Bueno, Viviana, chao, profe, muchas gracias. Alexander, igual feliz día. Me alegra saludarlos, que Dios los bendiga y un abrazo bien fuerte y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. ¿Listo? Ayerly, gracias. Un abrazo. Mónica, gracias a todos y que Dios los bendiga. Bueno, un abrazo, Carol.